Bueno, hoy es 14 de noviembre del año 2024. Seguimos haciendo análisis de carácter internacional, refiriéndonos a la geopolítica, que tiene muchas consecuencias y efectos importantísimas en todas las regiones del planeta y también en América del Sur. Recordemos que la asunción de Donald Trump como presidente es el 20 de enero del 2025, pero ya tiene constituido totalmente su gabinete y el secretario de Estado, que es el que va a manejar toda la política exterior norteamericana, es Marcos Rubio, de origen cubano. Marcos Rubio, hispano, en territorio de América del Norte, senador, y ahora nombrado por Donald Trump como su secretario de Estado, el que va a suplirle a Blinken en su calidad de jefe de relaciones exteriores del establishment norteamericano. De hecho, que las declaraciones emitidas por Marcos Rubio en su condición de senador en favor del sionismo es horripilante. Ha dicho que los niños muertos en Gaza, los niños bombardeados por el sionismo israelí, es responsabilidad de Hamas, que Hamas es el único culpable de la matanza de niños que se produce en Gaza. Esas son declaraciones que circulan incluso en las redes, en internet, YouTube, en varias plataformas circulan de Marcos Rubio, incluso en la Twitter, que se conoce como X o X, como quieran. Está el resumen de esa declaración de Marcos Rubio respecto a la situación entre Palestina e Israel y la acción genocida del primer ministro Netanyahu. Recordemos que Madeleine Albright, que dijo que 500.000 niños muertos en Irak valía la pena para tener la presencia y llevar la democracia Made in USA al territorio iraquí. Y ya vemos nosotros las consecuencias de la presencia militar norteamericana en distintas partes del planeta. Tienen 800 bases en todo el mundo y la mayor cantidad está cerca de Rusia y de China en esta disputa geopolítica que va definiendo a los al nuevo poder mundial. Son dos los que se acoplan al poder y que van a llevar la batuta juntamente con Estados Unidos, que van a ser tres cabezas en la geopolítica mundial que van a tener el poder y que seguramente van a sentarse a negociar algún aspecto de lo que hace al manejo del poder mundial. Me refiero a China, que es la mayor fuerza industrial, tecnológica, económica actualmente. Rusia, la mayor reserva estratégica de recursos y de potencia militar nuclear número uno, por encima incluso de Estados Unidos, y Estados Unidos, que es el imperialismo hegemón que está en franca decadencia y que tiene como su principal soporte a su patio trasero América Latina, Hispanoamérica, Indoamérica o Sudamérica, como quieran denominarlo. Sudamérica está en una situación bastante complicada porque el Mercosur no tiene una estrategia. El Mercosur simplemente es Brasil y Argentina hasta que no lograron su objetivo de conseguir los acuerdos. Principalmente el Brasil quería un acuerdo con la Comunidad Europea para entrar en el mercado de la Comunidad Europea y no hay acuerdo con el Mercosur por una cuestión muy básica. Los franceses no van a permitir ningún acuerdo con el Mercosur para proteger su agricultura. Y la mayor producción agrícola está en Sudamérica. Y
un acuerdo de esa característica los europeos no van a aceptar, principalmente el gobierno francés que se encargó de impedir la concreción de los acuerdos entre el Mercosur y la Comunidad Europea. Yo tengo una visión muy particular respecto a lo que es la Comunidad Europea. La Comunidad Europea es una comunidad totalmente autoritaria, filonazista incluso, que está apoyando a rajatabla las decisiones norteamericanas respecto a lo que sucede en Ucrania y demás regiones, porque la Comunidad Europea está protegida militarmente por la OTAN. La OTAN es el brazo más importante militarmente que tiene Estados Unidos en Europa, y su proyección para utilizarlo en el Asia ya lo vimos en la invasión a Afganistán, a Irak, el intento de llevar a la OTAN a las fronteras chinas respecto a Taiwán, que no es un país. Taiwán es un protectorado norteamericano. De acuerdo a la resolución de Naciones Unidas, Taiwán es parte del territorio chino. Por tanto, la administración que exige Xi Jinping y compañía de Taiwán es un proceso que más tarde o más temprano se va a dar. De hecho, que Estados Unidos fue el propiciador de que la China popular comunista se integre a Naciones Unidas y ocupe un asiento en el Consejo de Seguridad, y desconociendo la existencia de Taiwán, la China nacionalista como nos presentan los medios de comunicación, donde Chiang Kai-shek, cuando fue derrotado por los comunistas en la Guerra Civil China, se refugió bajo la protección de Estados Unidos. Y ellos le dieron un reconocimiento hasta que después decidieron aliarse con China comunista y dejar de lado a Taiwán por no representar geopolíticamente una fuerza en las condiciones en que estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa fue una tarea realizada por Richard Nixon como presidente, y su principal mentor era Henry Kissinger, su secretario de Estado, que siempre se refirió a América Latina como la región salvaje de América Latina, y decía que no es nuestra puerta de salida. No es la puerta de salida de Estados Unidos a América Latina, Hispanoamérica o Indoamérica, pero es su reserva estratégica en materia de recursos estratégicos necesarios para sostener su condición de imperio y de potencia mundial. Y sus gendarmes operativos, que son Brasil principalmente, México en el norte, y como subsidiario están Chile y la Argentina. Chile es prácticamente un protectorado inglés. Y vemos nosotros un gobierno de característica woke, de izquierda amarilla, izquierda saiyú, como el de Boric, que responde a los intereses del imperio norteamericano. Y la Argentina tienen un payaso ahí totalmente entregado a los brazos del sionismo, que la elección realizada en Argentina decide votarle, un sector importante de la sociedad argentina decide votarle al presidente que le tienen. Bueno, y ese es el resultado que se está dando en la región, y la presencia muy fuerte del sionismo en los gobiernos y en el manejo de las sociedades a partir de las estructuras religiosas o de templos establecidos en nuestros países. El sionismo tiene una proyección internacional en defensa de los intereses que ellos ejercitan a partir de su posición económico-financiera, manejando la bolsa de valores en Nueva York, manejando el gobierno de Israel desde su constitución en 1948, pero que su origen tiene ya con
Moses Hess, que ya en 1843-44 hacía militancia con Marx y compañía en Europa, que de su condición de revolucionario socialista cambia a ser un sionista y que es el origen de la creación de la ideología sionista. Moses Hess, que después Theodor Herzl lo resume en su libro El Estado Judío, que es la base teórica del desarrollo del sionismo, que tiene presencia en todo el mundo y particularmente en la región de Latinoamérica, pasando por México, llegando a la Argentina, que es totalmente entregado al sionismo, según las declaraciones y las acciones de Milei, el presidente argentino. Y en el Brasil hay una dualidad en materia de apoyo al sionismo, porque gran parte del gobierno Lula es sionista, pero él políticamente se ubicó en una posición bastante complicada, haciendo una crítica a Netanyahu por su acción en Gaza, pero también criticando a Putin respecto a lo que ocurre en Ucrania sin tener el contexto general del problema y sus declaraciones respecto a la política interna de Venezuela en las elecciones pasadas. Son errores, a mí me parecen errores tácticos en la geopolítica de Lula. Y después tenemos ahí la oposición a Lula, cuya cabeza más conocida es Bolsonaro, que se envuelve con la bandera sionista y en todos sus actos, en todos sus eventos, él aparece con la bandera sionista, la bandera de Israel. Y que en realidad es un error calificarlo a él de ser un evangelista. Recordemos que Bolsonaro es católico, apostólico y romano. La excepción es su señora, que sí es evangelista pentecostal. Y bueno, la combinación de la defensa del sionismo, que en la región está haciendo estragos respecto a la proyección futura de nuestros países en manos de los hombres que representan los intereses del sionismo internacional, contradiciendo los intereses que deberíamos de defender en la región y que deberían de defender los gobiernos, los intereses de la clase popular, la clase trabajadora. Pero eso es pedir peras a la naranja, viendo los gobiernos que tenemos en la región. Petro en Colombia, que declarativamente no se ubica en una posición, pero tampoco defiende los intereses de las clases populares, siendo guerrillero, etcétera, etcétera. Milei, ya sabemos, responde directamente a los intereses del sionismo. Lula, que trata de jugar en dos aguas, como siempre, propendiendo siempre a mantener el poder, y su partido, que el PT tiene una dualidad increíble. Declarativamente y en un comunicado apoyan a Maduro, mientras el presidente, que es su principal líder, hace declaraciones en contra de Venezuela e impide que Venezuela se integre al BRIC, que era lo que querían los que manejan Estados Unidos, el establishment norteamericano, porque la disputa ya en los próximos años va a ser entre el BRIC y los intereses norteamericanos y sus vasallos europeos. El BRIC no es una proyección ideológica de la clase trabajadora en lucha contra el imperialismo norteamericano, no. El BRIC es simplemente un bloque económico surgido desde a partir de los intereses de China, India y Rusia. Y RC era al comienzo, después se le agrega Brasil y después de Brasil Sudáfrica, que constituye el acrónimo BRICS. BRIC, después de 16 años, tiene una proyección interesante como bloque económico por la situación que se fue dando en el manejo geopolítico del establishment de la plutocracia mundial y sus disputas por
obtener los recursos estratégicos que están en la región de Ucrania y Rusia, el antiguo imperio ruso, principalmente los recursos que se encuentran en el Donbass. Y la mayor reserva de litio que está en esa región del Donbass, que ahora quedó bajo dominio del gobierno ruso por sus conquistas territoriales que están haciendo en esta guerra que definitivamente la OTAN está perdiendo. Porque la guerra en Ucrania es la OTAN contra Rusia. Ucrania como Ucrania no tiene condiciones, eso se demostró que no tiene condiciones de resistir o de confrontar militarmente con Rusia, pero sí la OTAN. Y la OTAN es que está sosteniendo hasta ahora toda la catástrofe que es Ucrania militarmente y que más tarde o más temprano tiene que sentarse a negociar y esperemos que Putin no le crea a los occidentales y le acepte las propuestas que están haciendo porque han lanzado una serie de globos sonda a través de los medios de comunicación muy característicos del mundo occidental. A la cabeza siempre están ahí los anglosajones, Washington y Londres, en la conspiración para tratar de sacar la mayor ventaja posible de los tontos rusos, entre comillas, como normalmente ellos se refieren a los gobiernos de Rusia. Anteriormente la Unión Soviética y después de Yeltsin y la llegada de Putin a ser presidente de la Federación Rusa. La derrota final del imperialismo es consecuencia de su descomposición interna. Todos los imperios no caen por, por derrota inicial de contra sus enemigos, generalmente se desploman por su descomposición interna, por el quiebre interno de su base. Es lo que permite que los imperios vayan desapareciendo y es lo que le está ocurriendo a Estados Unidos, porque internamente ellos entraron en una crisis a partir de 1965, cuando deciden intervenir en la guerra de Vietnam. O sea, la crisis interna norteamericana empieza con la guerra de Vietnam y se agudiza con todos los problemas que ellos están teniendo actualmente y que no hay forma de que el nuevo presidente solucione ese problema. Es una cuestión de tiempo el desplome del imperio anglosajón, en este caso el imperio norteamericano, que va a tener un costo altísimo desde el punto de vista de la confrontación militar. Así es que, para no hacerlo más largo, decir que la constitución del gabinete de Donald Trump responde a la situación interna norteamericana que van a tratar de usar como siempre su política exterior para tratar de equilibrar el desequilibrio que tienen desde el punto de vista socioeconómico internamente. Y seguramente van a ir a una guerra con Irán. Eso es lo que se deduce de todos los documentos elaborados por los centros de pensamiento desde el 2009 en adelante. Y su principal punta de lanza, Israel. Y vamos a ver cómo se dan la situación. Va cuestión de tiempo para ver cuál va a ser la respuesta que van a dar las dos potencias, en este caso Rusia y China, y el acople que pueda dar la India respecto al panorama que se está desarrollando desde Washington para la nueva administración del establishment del imperialismo, capitalismo anglosajón. Por ahora eso es todo.
digamos hasta aquí. Espero que le den me gusta al video y se suscriban al canal para ir aumentando la cantidad de personas que dan soporte a nuestro canal. Muchas gracias, gente, y será hasta la próxima.